Eh, David, creo que está muy lejos, no se oye. Digamos, a la forma bíblica de mostrar el tema. Habíamos dicho, el- habíamos dicho, hermanos, que este tema del Espíritu Santo, tenemos que hacer varias preguntas. Si una persona no es bautizado en el Espíritu Santo, no es cristiano, el cristiano otra pregunta era, ¿el bautismo con el Espíritu Santo es un mandamiento para hoy? Habíamos visto varias cosas, muchas cosas acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Habíamos hablado del anuncio por Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció acerca de que en el futuro iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. También nosotros habíamos visto, hermanos, que la promesa también lo hizo el mismo Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra con sus apóstoles, ¿no? No a todos los creyentes, sino a los apóstoles. Y habíamos visto, hermanos, también la diferencia entre una promesa y un mandamiento. Recuerda, el bautismo en el Espíritu Santo era una promesa, no un mandamiento. Ah, recordamos la diferencia. El mandamiento es una orden de hacer algo que debe ser obedecido. La promesa es algo que es esperado hasta que se cumpla aquello que fue prometido, ¿no? Por ejemplo, el mandamiento, ah, bautismo en agua, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Aquí, no, note aquí dice, me envió a bautizar con agua. Cuando dice me envió, tiene la idea de mandamiento, que es un mandamiento para ser obedecido. Y por otro lado, el bautismo en el Espíritu Santo, habíamos dicho que es una promesa porque es algo esperado, es decir, no era algo que ellos debían cumplir, no era algo que ellos debían, hermanos, obedecer porque estaba mandado en algún lugar, sino era una espera que ellos tenían que hacer para que llegase la promesa, como dice aquí, sino que esperasen la promesa del Padre. Mire la gran diferencia aquí. La gran diferencia aquí es lógicamente en la naturaleza de las dos cosas. El mandamiento, por un lado, debe ser obedecido, por otro lado, la promesa es algo que se tiene que esperar hasta que se cumpla lo prometido, ¿no? La última vez, hermanos, que hablamos, eh, había una inquietud donde se decía que en el libro de Mateo capítulo 28, mandó a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos nosotros eso, no tiene nada que ver con el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que vemos en Mateo capítulo 28 es un mandamiento que necesita hacerse. Mientras que el bautismo con el Espíritu Santo era una promesa que ellos, que era limitado solo para los apóstoles, dice, y en segundo lugar, era algo que tenía que hacerse que tenía que cumplirse en un día específico y por una razón específica, que era el día de Pentecostés y la inauguración de la iglesia del Señor. Habíamos visto también, hermanos, lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Habíamos dicho que el trabajo que él iba a desempeñar, él iba a enseñar, como nosotros vemos el cumplimiento en 1 Corintios 2:13, él iba a recordar, vemos en Juan capítulo 14, verso 26, y el cumplimiento lo habíamos visto, hermanos, en Hechos capítulo 20, verso 35, ¿no? Enseñar, recordar, también, hermanos, en cuanto al trabajo, él iba a convencer, y lo hizo,
convenciendo con la palabra de Dios. Él iba a guiar también, y vemos el cumplimiento de que él estaba guiando a los apóstoles a revelar toda la verdad para este mundo, para su iglesia. Y también iba a glorificar. ¿A quién iba a glorificar? Iba a glorificar al Señor Jesucristo. Es decir, siempre, hermanos, los apóstoles enfocaban su predicación en el Salvador de este mundo. Y el Salvador de este mundo, por supuesto, era Cristo. Habíamos dicho algo más acerca de esto, que cuando nosotros hablamos de la obra del Espíritu Santo, habíamos dicho que era de una naturaleza milagrosa. Es decir, hermanos, esto tiene una relación estrecha, el bautismo con el Espíritu Santo, con la acción milagrosa que iba a realizar Dios. No, no iba a hacerlo de otra forma, no iba a hacerlo de manera providencial, sino lo iba a hacer de una manera milagrosa. Nosotros vemos aquí que Dios, que Cristo les había dicho que esperaran en la ciudad de Jerusalén, dice, hasta que seáis investidos de poder. Y cuando habla de poder, está hablando de una acción milagrosa, no está hablando de una providencia de Dios, sino que de un acto premeditado en base a milagros. Vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, también la promesa cuando decía, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando dice recibiréis poder, está aludiendo a la acción milagrosa que iba a hacer. Y vemos el cumplimiento de esto, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 2, versículo 4, la primera manifestación milagrosa, hermanos, al recibir el Espíritu Santo, era, por supuesto, el hablar en otras lenguas. Era la primera manifestación sobre ellos y sin lugar a dudas era con el propósito de predicar el Evangelio. También de Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, no solo hablaban en lenguas, sino también ahora tenían la capacidad de hacer milagros, ¿sí? Hacer milagros. En 1 Corintios 2:4 y 5 vemos, hermanos, el efecto de los milagros, sobre todo de las lenguas. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando dice y de poder, no está enfocándose en la habilidad de los apóstoles en predicar, ¿sí? No tiene esa intención. Cuando dice demostración del Espíritu y de poder, tiene que ver con lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en los apóstoles, en este caso, la revelación de su palabra, la revelación de la palabra de Dios de manera no natural, sino milagrosa. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Otra vez está hablando aquí del poder de Dios. Ahora, piense por favor, ¿a qué se refiere en el poder de Dios? Se refiere a lo que hizo en Hechos capítulo 2, es decir, les dio el don de las lenguas, ¿ok? El don de las lenguas. Ok. Ahora, note por favor aquí, ¿ok? Nosotros vemos, hermanos, escuche bien, nosotros vemos la promesa del Espíritu Santo por parte de Juan el Bautista. Vemos la promesa de Jesucristo a los apóstoles. Y nosotros vemos también, hermanos, el cumplimiento de esa promesa. Más bien dicho, antes de eso, les está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué obra iba a hacer? Ya habíamos visto, hermanos, qué es lo que iba a hacer.
como enseñar, glorificar, guiar, todo eso iba a ser de una forma milagrosa. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Recordemos, por favor, el Señor Jesucristo se va al cielo, se va al cielo, y el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos, hermanos, dónde iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo y cómo lo iban a recibir. Mire aquí, el libro de Lucas termina con la promesa del Espíritu, con la promesa del Espíritu, con el Espíritu Santo. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Recordemos, por favor, no olvidemos esto, que el bautismo con el Espíritu Santo llegó a ser una promesa, no fue un mandamiento, no fue algo que ellos debían ver en algún libro o se les reveló que ellos hicieran algo para recibir el Espíritu Santo, no. Era algo que ellos necesitaban esperar hasta que llegara. ¿Ok? Ahora, el libro de Hechos comienza con la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, Lucas termina con la promesa, hablándonos de la promesa. El libro de Hechos empieza con la misma promesa en Hechos 1:4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de no muchos días. Nuevamente, aquí está la promesa. Esperasen la promesa del Padre. Note algo importante, hermanos, aquí. El Señor Jesucristo insistía en esto. ¿Por qué? Porque era importante dentro del plan de salvación de Él para el hombre. El plan de salvación debía cumplirse y el plan de salvación debía cumplirse por medio de ser bautizados en el Espíritu Santo. Por eso les dice a ellos nuevamente de la promesa en el libro de Hechos. Y note, por favor, ellos iban a recibir la promesa en Jerusalén, donde todo empezó con la iglesia del Señor. Lógicamente, recuerde por favor, era exclusiva para los apóstoles cuando dice, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? Dentro de no muchos días. Entonces, aquí vemos la antesala del cumplimiento del bautismo en el Espíritu Santo hacia los apóstoles. Ahora, vemos el cumplimiento. Es decir, el Señor Jesucristo dijo que se queden en Jerusalén porque iban a ser bautizados dentro de no muchos días. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que no era una promesa, hermanos, para el futuro. ¿Ok? No era una promesa para el siglo II, o el siglo III, o el siglo IV, o el siglo XX, o el siglo XXIII que estamos ahora, ¿no? Sino que era para su cumplimiento casi inmediato después que Cristo se fue. Hechos 2:1-4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablarse. Entonces, hermanos, nosotros vemos claramente el cumplimiento de la promesa que se estaba dando, que se estaba dando a los apóstoles durante el ministerio de Juan el Bautista, durante el ministerio de Jesús, y vemos el cumplimiento en Hechos capítulo 2, ¿no? Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Es interesante la forma
Piense por favor en la forma. Cuando vemos la forma, no vemos la intervención humana aquí. No vemos ritos humanos aquí. No vemos ritos de que alguno de los apóstoles hizo algunos pasos para recibir el Espíritu Santo. No, simplemente ellos tenían que esperar como Cristo les decía, y dice que llegó el Espíritu Santo de esta forma, ¿no? Se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿no? Por supuesto, no era un fuego literal realmente, porque si no, simplemente se hubiesen quemado, sino que dice cómo de fuego. Entonces, pero el punto aquí es que no había intervención de hombre. No había intervención de hombre, no había ritual tampoco para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, seguimos en el cumplimiento del Espíritu Santo. El cumplimiento del Espíritu Santo, hermanos, es importante en este punto, es importante, hermanos, en este punto, hacer notar algo importantísimo aquí, algo importantísimo aquí. Mire, cuando nosotros hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, hoy en día, escuche bien, y este es el punto central de por qué el estudio del Espíritu Santo. Porque el punto central es que hay mucha falsificación del bautismo en el Espíritu Santo. Miles y miles de personas, hermanos, creyendo algo totalmente equivocado que no está en la Biblia. Alguien puede decir, hablar del Espíritu Santo, alguien puede decir del tema del Espíritu Santo, pero no significa realmente que esa persona diga las cosas exactamente como fueron. Ahora, nosotros vamos a mirar, hermanos, vamos a mirar aquí, hermanos, lo siguiente. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron y dijeron? Esa es la parte importante aquí. O sea, si alguien habla del Espíritu Santo y dice que es de esta forma y de esta otra forma, la única forma de comprobarlo, hermanos, es a través de mirar qué es lo que pasó en el día de Pentecostés. Si en el día de Pentecostés, hermanos, se ajusta, si el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, se ajusta a la forma en la que hoy están diciendo los grupos evangélicos de cómo es el Espíritu Santo, si se ajusta a la forma, entonces eso significa que nosotros necesitamos hacer de la misma forma que ellos lo hacen. Pero si no es en la misma forma, eso significa que están falsificando el bautismo del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, escuche bien, están blasfemando en contra del Espíritu Santo, haciendo algo que él nunca hizo y diciendo algo que él nunca dijo. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque se están metiendo con Dios mismo, directamente con Dios. Entonces, la mejor forma, hermanos, de saber cómo se aplica el Espíritu Santo, cómo fue el bautismo en el Espíritu Santo, es mirar la misma Biblia. Es mirar Hechos capítulo 2. Por eso pongo en las preguntas qué hicieron y dijeron. Mire esto. Vamos a ver por un lado la verdad. Vamos a mirar la verdad. ¿Qué dijeron y qué hicieron? Mire aquí. Primero, la Biblia nos dice, hermanos, que cuando vino el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas.
O sea, en otros idiomas. Hechos capítulo 2, verso 4, ya habíamos visto y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, ¿qué lenguas eran? Eran lenguas como la que podemos ver ahora en los grupos religiosos, en los grupos evangélicos, por supuesto que no. ¿Cómo sabemos que no era eso? ¿Cómo estamos seguros de que la forma en que hoy en día se dice que es hablar en lenguas, es decir, balbucear, ¿no? Decir algo, cosas incoherentes y atribuirle eso al Espíritu Santo? Si eso es verdad, tiene que estar en la Biblia. Si eso no es verdad, entonces veamos cómo era. Y nosotros podemos ver, hermanos, que era idiomas entendibles, idiomas que hablaba la gente. Mire aquí, Hechos 2:8, confirmando que eran idiomas. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en otra lengua en la que hemos nacido? Está sencillo. Usted, una persona puede entenderlo fácilmente esto. Mire, aquí nosotros vemos el contexto de Hechos 2:4 y luego vemos Hechos 2:8. Entonces, hermanos, es el mismo evento. Nosotros podemos leer fácilmente eso. Mire la confirmación, Hechos 2:11. Dice, cretenses árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Note aquí, les oímos hablar en nuestras lenguas. O sea, idiomas conocidos, lenguas conocidas de ese tiempo. No era como hoy en día el balbuceo de la gente. No era hoy en día hablar cosas incoherentes que nadie entiende, ni siquiera entiende el que habla. Así no era el actuar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, si hubiese llegado con ese tipo de habla, ¿qué tipo de edificación o de predicación podría hacerse? No habría predicación y por tanto no habría edificación y no habría conversión. Por eso necesitaba ser idiomas comprensibles, que se hablaran. Otra de las cosas es citaron textos bíblicos. Mire, Hechos 2:16 al 21. Mas eso lo hecho por el profeta Joel, en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y es cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Esto nos muestra, hermanos, que eh, eh, el, los apóstoles, el apóstol Pedro en este caso, estaba citando profecías del Antiguo Testamento para indicarles que lo que estaba pasando no era una casualidad, no era algo del momento simplemente, sino ya era algo profetizado, algo que se profetizó antes, en este caso, por el profeta Joel. Mire acá, otra cita bíblica aquí. Hechos 2:25-28, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo en tu presencia. Mire, otro texto, hermanos, mencionado por el apóstol Pedro en ese día. En este caso, en Hechos capítulo 2, verso 25-28, ya apuntando a Cristo, ¿no? Apuntando a Cristo,
apuntando a su muerte y resurrección, ¿no? Entonces, hermanos, mire, escuche esto. Cuando nosotros vemos, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo, nosotros no vemos invocaciones. Nosotros no vemos a los apóstoles diciéndole a la gente, mire, invoque por el Espíritu Santo, invoque para que sea usted bautizado. No, nosotros vemos una predicación ordenada, una predicación entendible, una predicación en la cual estaba apuntando, hermanos, al Evangelio para que la gente sea convertida. Entonces, de ninguna manera vemos lo que hoy vemos, ¿no? Lo que hoy se dice ser el bautismo con el Espíritu Santo. También, ¿qué dijeron qué hicieron y dijeron? Continuamos con la verdad. ¿Qué más dijeron e hicieron? Predicaron a Cristo crucificado. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Recuerdan, por favor, lo que iba a hacer el Espíritu Santo? Lo que iba a hacer el Espíritu Santo, lo que les decía a los apóstoles, Cristo, era que el Espíritu Santo iba a glorificar a Cristo. Y aquí vemos esa glorificación. Aquí dice, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno. Sin lugar a dudas, hermanos, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo fue dado a ellos para que ellos pudieran hablar de una manera entendible, de una manera clara, a muchas personas, y personas que no solamente hablaban un solo idioma, sino personas que hablaban muchos idiomas. A todos ellos tenían que hacerles entender, ¿no? Y recuerden, por favor, hermanos, después de esta predicación, ¿cuántos se convirtieron? Se convirtieron como 3,000 personas. Entonces nosotros vemos, hermanos, que el Espíritu Santo estaba haciendo el trabajo que estaba haciendo. La verdad, también, en ese día de Pentecostés, predicaron el plan de salvación. Hechos 2:38. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con todas muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, hermanos amados, el Espíritu Santo les capacitó a ellos con esta misión, o para esta misión, para la misión de predicar el Evangelio de una manera sensata, no que ellos estén ahí enloqueciéndose, que ellos estén ahí gritando al pueblo, como ahora dicen, un aplauso para Jesús, como ahora dicen, gloria a Dios, aleluya, cada rato, cada momento. No, ellos tenían un propósito específico de predicarle a la gente la salvación. Si hablamos, hermanos, del bautismo en el Espíritu Santo, y si alguien dice que está recibiendo hoy en día el bautismo del Espíritu Santo, o que en alguna iglesia se recibe el bautismo del Espíritu Santo, cosa que no es posible hoy en día, pero si alguien dice así, debería actuar exactamente como actuaron los apóstoles, no de otra forma, no inventándose otras cosas, ¿no? Y eso, mire, esta verdad que nosotros vemos, vamos a contrastarla, hermanos, con el engaño que hoy día vemos. Esta es la verdad
que podemos ver en la palabra de Dios. Hechos capítulo 2. Usted abre Hechos capítulo 2 y usted puede ver de una forma transparente, de una forma objetiva, usted puede ver claramente cómo fue el cumplimiento del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a contrastarlo con el error. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, el falso mundo pentecostal carismático. Es decir, hermanos, el origen, hermanos, de este falso bautismo en el Espíritu Santo viene de este mundo pentecostal. Ellos apuntan que es pentecostal porque todo empezó en el día de Pentecostés, pero nosotros vimos exactamente cómo se produjo, en qué forma actuó el Espíritu Santo en los apóstoles. Vamos a ver si coincide con lo que ellos hacen. Se dice también carismático, ¿no? Que es carismático, que tiene carisma, ¿no? Vamos a mirar un poquito la historia de aquí. Mire, el origen de esto. Carlos Parcan, anteriormente un predicador metodista, estableció un colegio en el año 1900 en Topeka, Kansas. Él daba énfasis a la doctrina de la segunda obra de gracia. O sea, ellos dicen que aparte de la salvación, recuerdan por favor, los grupos evangélicos dicen, alce la mano y reciba al Señor Jesucristo como Salvador personal. Entonces, después de recibir al Señor Jesucristo, y pongo entre comillas esto, ahí viene la segunda obra de gracia, ¿no? Que es el supuesto bautismo en el Espíritu Santo. O sea, la persona, hermanos, que supuestamente aceptó a Cristo, necesita ser bautizado con el Espíritu Santo, dicen estas personas. Evidenciado por hablar en lenguas, ¿no? Es decir, la evidencia de que está con el bautismo en el Espíritu Santo, ha sido bautizado en el Espíritu Santo, es que usted habla en lenguas. Y no las lenguas que estamos viendo en Hechos capítulo 2, que eran los idiomas, sino lenguas estáticas, es decir, lenguas incomprensibles, es decir, lo que le sale de sus sentimientos, de sus entrañas, ¿no? En 1901, sus alumnos comenzaron a hablar en lenguas, y pongo entre comillas en lenguas. En 1906, un grupo pequeño de la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, California, bajo la dirección de William Seymour, un predicador afroamericano, se formó para dar énfasis a la llamada experiencia pentecostal. Desde ahí, hermanos, escuche bien, desde 1906 empieza oficialmente la iglesia pentecostal, ¿sí? Pero ya desde el año 1900 fue desarrollándose, hermanos, a través de la enseñanza falsa hasta llegar a la experiencia pentecostal. Entonces, supuestamente, eh, empezaron a hablar en otras lenguas. O sea, el punto es, hermanos, que antes de 1900, hermanos, este fenómeno no existía en las iglesias. No había en las iglesias humanas evangélicas, no existía. Pero desde 1900 y consolidado en 1906 empieza, hermanos, a extenderse esta falsa enseñanza. Ahora, ¿cuáles son sus creencias básicamente? Ellos creen en el bautismo en el Espíritu Santo, pero a su forma. Eso es lo que hay que entender. A su forma, no a la forma bíblica. Hablar en lenguas, a su forma nuevamente, no a la forma bíblica. Creen en profetas, creen que hay profetas, creen que hay profecías, es decir, que el profeta puede profetizar, alguien ahí, una iglesia pentecostal puede llegar y decir, Dios me reveló tal cosa, y empieza a hablar sus profecías supuestamente de Dios, y es aceptado.
¿Por qué es aceptado? Porque supuestamente está bautizado con el Espíritu Santo. También hablamos de milagros, ¿no? Ellos creen en los milagros, pero es interesante, hermanos, mirar que los milagros que ellos hacen comparados con la Biblia no tienen nada que ver el uno con el otro. O sea, llegan a ser milagros falsos. También tienen sueños supuestamente. O sea, Dios les hace soñar cosas, tienen visiones y creen en los dones milagrosos vigentes. Creen que todos los dones milagrosos están vigentes hoy en día. ¿Ok? ¿Cómo les llaman a esto de que el Espíritu Santo venga sobre ellos? Ellos llaman experiencias, como dijimos, experiencias pentecostales. Es decir, si usted, hermano, si usted habla con una persona de estas, va a hablar solo de testimonios. En el testimonio va a decir, yo tuve una experiencia, Dios me tocó, ¿no? Dios me tocó. Y entonces cuando dicen Dios me tocó, está diciendo, hermanos, que eh, Dios le hizo hacer cosas que ni siquiera esa persona podía entender. Les llaman también avivamientos, ¿no? Muchas veces dicen que una campaña de avivamiento, dicen muchos. Y cuando dicen una campaña de avivamiento, están hablando de que muchos supuestamente en esas campañas van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y esto es interesante, hermanos. Cuando ellos, hermanos, se topan muchas veces con la iglesia del Señor, con la iglesia de Cristo, y no ven estas cosas como experiencias pentecostales, avivamientos, ellos creen o piensan que esa no es la iglesia del Señor. Porque en una iglesia, hermanos, pentecostal, necesariamente tiene que haber estas cosas. Porque si no, deja de ser iglesia. Hermanos, en estos hay dos grupos grandes. Dos grupos grandes. Los pentecostales están divididos en dos grupos mayoritarios. Unos básicamente que creen en la Trinidad, o sea, son trinitarios, o sea, que creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y otros que son unitarios, ¿no? Los que se dice Jesús solo. Es decir, creen que Jesús está en Jesús, el mismo Jesús es el Padre y es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, están divididos en esto, trinitarios y unitarios, eh, eh, básicamente, hermanos. Yo quiero decir algo más. Este fenómeno evangélico, hermanos, este fenómeno, esta falsa doctrina, ha sido adoptado por muchas iglesias en el mundo. O sea, es decir, no solo la llamada iglesia pentecostal, sino que usted puede ver infinidad de iglesias con diferentes nombres diciendo que tienen experiencias pentecostales y que tienen que tener avivamientos. No importa qué nombre sea, ¿no? Si usted piensa en cuadrangular, si usted piensa en asambleas de Dios, si usted, cualquiera. Es decir, este fenómeno falso se ha introducido en esas iglesias. Esta doctrina se ha introducido. O sea, va de iglesia en iglesia. Por eso, muchas veces la gente no puede ver la diferencia de una y otra porque cree que es lo mismo. Pero realmente son grupos que creen diferentes cosas. Muchas veces, como digo, son trinitarios o son unitarios, ¿no? Entonces, el mundo pentecostal, hermanos, empezó en 1900. No es que empezó en el día de Pentecostés, ¿no? El mundo carismático empezó en 1900, no en el día de Pentecostés, como nos quieren hacer creer, porque no tiene nada que ver con lo que está en Hechos capítulo 2. Ahora, y mire esto, por favor.
el cumplimiento del bautismo del Espíritu Santo y otra vez pensamos en qué no hicieron y qué no dijeron. ¿Ok? Mire esto. No sé si es que va o no va. No va. Ok. Aquí tengo un video, yo no sé, no se reproduce. Pero en este video básicamente es un hombre recibiendo el falso bautismo del Espíritu Santo. Y este hombre empieza como a gritar, empieza a saltar, empieza a moverse, por eso está otro hombre atrás de él sosteniéndole para que no vaya a golpearse, para que no vaya a hacerse daño de alguna forma. Pero este hombre, si se puede reproducir el video, ustedes pongan ahí en el internet Iglesia Pentecostal o Bautismo del Espíritu Santo en la Iglesia Pentecostal, salen muchos videos donde se ve a gente supuestamente recibiendo el Espíritu Santo, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en contraste, hermanos, a Hechos 2, cuando vimos lo que hicieron y dijeron, aquí vamos a pensar en esto, ¿qué no hicieron y qué no dijeron? Es decir, eh, estas cosas que vamos a ver, no hay evidencia en la Biblia de esto. Es una invención humana, es una idea humana. Es decir, hacen que el Espíritu Santo realice estas obras blasfemas, porque son blasfemas. Estas obras, hermanos, que no tienen nada que ver con Dios. Por ejemplo, vamos a mirar esto. El fraude de la falsa doctrina, ¿no? ¿Qué no hicieron ni qué no dijeron? Lo que no hizo los apóstoles, el apóstol Pedro, es emocionar a la gente. En estas iglesias sí. Si usted va a una iglesia pentecostal, lo más resaltable que usted va a ver es la emoción de la gente. Que unos gritan, que otros hablan, que otros oran, y de esa forma, hermanos, es un escándalo. Pero ellos apelan a las emociones, ¿sí? Emociones. Es decir, cuando usted entra a una iglesia pentecostal, se olvida de la razón. Y usted tiene que estar coordinado con ellos en las emociones. Si usted no tiene emociones, entonces usted, hermano, usted no tiene fe, según esta gente. Usted no tiene fe, usted está apagado el espíritu, ah, usted no tiene convencimiento de Dios y cosas así. O sea, es decir, usted es un bicho raro si es que usted no se emociona ahí. Segundo, alboroto. Es un alboroto. Emocionar a la gente llega a ser un alboroto completo, ¿no? Unos saltan, otros gritan, otros... Yo me acuerdo, hermanos, una vez, yo estuve una vez en una reunión pentecostal. Literalmente una señora se paró de la banca y se fue corriendo contra una pared y se dio contra la pared, su cabeza en la pared. Y luego regresó y se sentó, como si nada hubiese pasado. Es increíble, ¿no? Saltar, temblar, como dijimos, el alboroto, gritar, llorar, revolcarse, balbucear, el éxtasis emocional. Usted puede ver, escuche bien, cuando recibieron el bautismo en el Espíritu Santo los apóstoles, usted puede ver alguna de estas manifestaciones en ellos. Usted puede ver que ellos estaban emocionados y enloqueciéndose y que la gente se emocionara y se enloqueciera. Estaba diciendo a la gente que saltara o gritara o llorara. Estaba diciendo a la gente que llame al Espíritu Santo, que invoque al Espíritu Santo para que venga sobre ellos.
¿Usted puede ver eso en la Biblia, en Hechos capítulo 2? Por supuesto que no. Por eso hablamos de que no, lo que no hicieron y no dijeron. Mire, los errores de los grupos pentecostales. Y como digo, cuando digo grupos pentecostales, no solamente me refiero a aquellos que ponen iglesia pentecostal, no, sino al sinnúmero de iglesias evangélicas que han adoptado esta falsa enseñanza del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los errores? La verdad se basa en las experiencias emocionales, confía en los sentimientos y no en la verdad de las escrituras. Interesante. La verdad se basa en las experiencias emocionales, es decir, cuando usted habla del bautismo en el Espíritu Santo con ellos, usted va a oír solo testimonios de que tuvieron una experiencia emocional, ¿no? La verdad se basa en testimonios personales, por supuesto. O sea, una persona se para adelante y empieza a hablar de su testimonio y supuestamente nosotros, los que están escuchando tienen que tomarlo como la verdad de Dios. Lo que le está diciendo, en lugar de la persona abrir la Biblia y decir, en la Biblia dice esto y dice aquello, y de esa forma es como el Espíritu Santo vino. No, es un testimonio nacido de su sentimiento, de su falta de conocimiento, no sé, de sus vísceras, ¿no? Invocan por el bautismo en el Espíritu Santo. Recuerden lo que les decía. Cuando nosotros vemos el bautismo en el Espíritu Santo, era una promesa, no un mandamiento. Entonces, si fue una promesa que se cumplió, no era necesario que los apóstoles invocaran el Espíritu Santo, como nunca lo hicieron. Tampoco hoy en día necesitamos invocar el Espíritu Santo, primero porque fue una promesa y en segundo lugar porque este bautismo en el Espíritu Santo fue solo exclusivo para los apóstoles en el primer siglo con un propósito específico, revelar la enseñanza de la palabra de Dios, la cual está completa en la palabra, la cual está completa en lo que llamamos la Biblia, ¿no? Tercero, otro error, el desorden de sus reuniones, en sus reuniones. El desorden en sus reuniones, violando el mandamiento de Dios. 1 Corintios capítulo 14, verso 23, verso 33 y verso 40. Mire, voy a leer uno de esos. 1 Corintios capítulo 14, vemos nosotros el versículo 23, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, ¿qué estaban haciendo los cristianos aquí? Lo que estaban haciendo es un desorden. Ahora, mire el verso 33, dice aquí, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora, el versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, les condenó a los corintios por causar el desorden en las reuniones. Ellos tenían los dones espirituales, pero ellos estaban ah, creando, creando un desorden, y por eso les dice aquí en el verso 23 claramente, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos incrédulos, dirán que estáis locos. ¿Acaso no están haciendo así estas iglesias evangélicas, estos grupos pentecostales? Entonces preguntamos, ¿es de Dios o no es de Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no es de Dios. Es algo que ellos
se han inventado, es algo que ellos han creado a su forma. Y como digo, blasfemando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no actúa de esta forma. Por supuesto, los errores blasfeman en contra del Espíritu Santo. Blasfeman. Mientras ellos creen que están alabando a Dios, ellos creen que están sirviendo a Dios, ellos creen que Dios está aceptando su forma de adoración, de servicio. Cuando comparamos nosotros la Biblia con lo que hacen ellos, lo que realmente están haciendo es blasfemando contra Dios, contra el Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, hasta ahí lo dejamos. En una próxima oportunidad continuaremos. Mire ahí, mire ahí. Ahí sí salió. Mire. A la honra y gloria de Dios. Pasa carbón encendido. Pasa carbón encendido, Señor. Esto es lo que da, hermanos, lo que da es risa. ¿No? Lo que da es risa, hermano, y da pena de esta gente. Y miles de personas, hermanos, están involucradas en esto. Por eso, escuche bien, ningún cristiano fiel, ningún cristiano que quiere seguir la verdad, que es parte de Dios, puede decir que una iglesia, que una iglesia es igual a otra iglesia. Que cuando se va a cierto lugar, entonces yo me voy a congregar en una iglesia que está por ahí. Ningún cristiano fiel, con conocimiento y con verdad, buscará congregarse en una iglesia así. Ningún cristiano fiel, hermanos, y conocedor de la verdad, dirá que está bien estas otras iglesias, que también alaban a Dios, que también sirven a Dios, porque no es así. Lo que está haciendo es blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Gracias, hermanos, por esta noche. Si Dios permite, en otra oportunidad continuaremos con este tema. Es importante que nosotros entendamos correctamente el tema para no ser así engañados, sino al contrario. Nosotros, si tenemos una persona que está en estos tipos de grupos, mostrarle cuál es la verdad. Gracias y que Dios les bendiga, hermanos.